Hola a todos, como siempre soy Blades para Historia, disparo y sé cosas sobre disparar. Cuando les digo polímero, a menudo piensan en armas como la Glock o en pistolas modernas, pero la historia del polímero o de los plásticos y su aplicación en las armas en realidad es mucho más antigua de lo que imaginan. Si les preguntara, por ejemplo, cuál es la primera arma hecha de polímero, muchos de ustedes me responderían la Heckler Koch Vicepresidente 70, que efectivamente fue la primera pistola de polímero en salir al mercado. Los más intelectuales entre ustedes me responderán un prototipo de la Makarov soviética del 63 que tenía el armazón de polímero. Pero solo los más astutos sabrán que hay que mirar a las armas largas para descubrir cuál fue realmente la primera arma hecha de polímero. Y esa primera arma fue la Remington Nylon 66. Me encuentro de nuevo aquí en el TCN de Legnano, donde estoy echando un vistazo a esta historia. Hermosa arma que me trajo un amigo del canal. De lejos, o tal vez en la armería, la vendía en realidad a un precio muy bajo, porque a muchos les parece solo un viejo rifle calibre 22, pero esta arma en realidad tiene muchísima historia y este es un importantísimo récord. De lejos, de hecho, parece que el arma está hecha de acero, pero en realidad esto es una pieza de lámina que cubre el receptor de nylon. Exactamente, pero cuando la desarmemos veremos cómo está hecha en detalle. Pero vamos en orden. ¿De dónde surge esta idea de hacer un arma de polímero? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Y por qué precisamente Remington estaba en la posición perfecta para hacerlo? Ahora, una pequeña introducción histórica sobre el plástico y las armas. Alguien podría ir a buscar en Google cuál fue la primera arma en usar polímero y descubrir que en realidad, en sentido estricto, hubo un arma anterior que utilizó el polímero como parte de sus componentes. Se trata de un arma combinada en calibre .22 y .410 liso de Stevens, un arma de los años 30 que utilizaba únicamente una culata de polímero. Las partes mecánicas estructurales del arma, el receptor era de acero y el guardamanos delantero era de madera. El gran mérito de esta arma radica en su estructura. Aparte del cañón y el cerrojo, está hecha de plástico. Repito, lo veremos mejor cuando desmontemos esta cubierta, que no es más que una pieza de chapa que, estructuralmente hablando, no sirve para nada. Y en realidad solo sirve para cubrir el polímero que es el verdadero receptor del arma. En este sentido, esta es considerada la primera arma de polímero propiamente dicha. La aplicación del plástico y del polímero es solo uno de los muchos avances que ha hecho la industria manufacturera de armas de fuego. Durante la Primera Guerra Mundial, el uso de materiales tradicionales como la madera y el acero fresado era obviamente predominante. Hubo algunos avances destinados a simplificar la producción, pero los mayores avances en este sentido se darían durante la Segunda Guerra Mundial. De manera sencilla, si tomamos un arma de la Primera Guerra Mundial y una de la Segunda, en la Segunda vemos muchísima lámina, muchísima simplificación extrema. Tomemos, no sé, una metralleta como la MP-18, y vemos lo sofisticada que es. Luego tomamos la Sten derivada, por cierto, de la MP-18, y vemos la extrema simplicidad de los componentes. Remington, en los años 50, estaba buscando una manera de hacer una carabina calibre .22 que fuera lo más económica posible. Está claro que en el mundo comercial de la competencia, reducir los costos ayuda muchísimo. Ahora, para el cañón no se puede hacer mucho, tiene que ser de acero. Habrá algunos experimentos justamente en esos años, por ejemplo por parte de Armalite, para hacer los cañones aún más ligeros, pero no serán buenos experimentos. El cerrojo, de todos modos, hay que hacerlo de acero. ¿Dónde se puede realmente ahorrar? El costo está en la caja de mecanismos y las culatas del arma. Porque el acero, incluso la lámina cuesta, y la madera también hay que tratarla de cierta manera y eso cuesta. Haciendo todo esto en plástico se puede ahorrar un montón de dinero. Y Remington justamente piensa en esto porque desde 1933, desde la Gran Depresión, la mayor parte del paquete accionario de Remington fue comprado por DuPont. Ahora, para quien no lo sepa, DuPont es una empresa histórica y gigantesca de productos químicos. Fue fundada en 1802 por un emigrante francés en los entonces jóvenes Estados Unidos. Y en realidad es responsable del desarrollo de muchísimos materiales, en particular plásticos que utilizamos hoy en día.
El teflón lo inventaron ellos, el nylon justamente lo inventaron ellos, el Kevlar lo inventaron ellos, así como muchísimos otros materiales plásticos que se siguen utilizando hasta hoy. No solo plásticos, por ejemplo, también inventaron el freón o el gas que normalmente se utiliza, por ejemplo, en los aires acondicionados. Son un gigantesco conglomerado que el año pasado facturó 12.000 millones. ¿Entienden cómo? No es una empresa pequeña, sino una empresa histórica, antiquísima empresa estadounidense, pionera en estas tecnologías. Siendo la Remington propiedad en realidad de DuPont, los ingenieros de Remington le piden a la casa matriz que los ayude con este desarrollo. Ahora, la DuPont ya desde los años 30 estaba desarrollando en su laboratorio químico de investigación nuevos materiales, muchos de estos como el teflón, el nylon, etcétera, saldrán precisamente de este proyecto iniciado en los años 30. En particular, una poliamida 6 era muy prometedora. Se continuó el desarrollo sobre esta molécula que luego fue llamada nylon 66, donde ese 66 no es el año, pero se refiere al nombre de la sustancia, al nombre de la sustancia química. Los ingenieros de Remington saben que están haciendo esto por primera vez, porque nadie antes, en absoluto, había intentado utilizar los polímeros para precisamente partes estructurales del arma, dejando de lado ese experimento casi de Stevens, donde solo se podía tener la culata hecha de plástico. Era algo totalmente nuevo. Y tuvieron requisitos muy exigentes en cuanto a la resistencia del arma a las tensiones, a las rupturas. Tenía que ser ligero pero resistente, pero también económico. Los ingenieros de DuPont regresarían 4 meses después. Aquí estamos en 1855 en Remington, presentando un nylon, el nylon 101 derivado precisamente del nylon 66, una fórmula un poco más rígida, en particular de este nylon. En cambio, crearon un molde para esta caja de mecanismos. Que quede claro, es toda esta parte, son 2 piezas de plástico. Lo veremos mejor durante el desarme, que luego se unían. Por cierto, una pequeña curiosidad, cuando se creó este molde, en ese momento era el molde de plástico más caro jamás hecho, porque era una forma extremadamente complicada para la época. Así que también desde este punto de vista fue muy pionero y comenzaron las pruebas. Y es sorprendente cuántas pruebas se hicieron. Recuerden, estamos en los años 50, el polímero es algo nuevo y se intenta introducir en el mercado un arma que realmente está hecha completamente de polímero. Por tercera vez, repito, esto es solo la cera que lo cubre. La pusieron porque tenían tanto miedo de que el público viera esta arma y dijera, pero esto es un juguete de plástico, yo ni loco compro algo de plástico, que pusieron justamente esto para casi ocultar el hecho de que incluso la caja de mecanismos está hecho de plástico. Eran tan fuertes los prejuicios, pero también porque los plásticos de la época no eran como los de hoy, eran definitivamente estructuralmente inferiores. Todavía se está experimentando muchísimo con plásticos y polímeros. Incluso hoy en día se desarrollan nuevos plásticos y nuevos polímeros. Y esto, en ese momento, era una tecnología extremadamente nueva. Es increíble que Remington hizo casi 4 años de pruebas extremadamente rigurosas, más rigurosas que algunas armas militares. Estas armas fueron completamente maltratadas. El primer prototipo, ante todo, disparó 75.000 tiros de .22. Obviamente estamos hablando de armas semiautomáticas, calibre .22, atascándose 4 veces. Se produjeron otros prototipos que en ese momento tenían la denominación modelo 555, por ejemplo, se distribuyeron a los representantes de Remington, a los vendedores de Remington, para que ellos también hicieran otras pruebas. Hubo uno en particular que destrozó completamente su carabina, la Remington, lanzándola al fondo del lago y luego disparando, pasándole por encima con un coche y luego disparando, tirándola desde un edificio. En el cemento se rompió la culata, pero el arma seguía funcionando y no solo eso. En 1958, uno de estos representantes comerciales, justo en el momento en que el arma realmente está siendo introducida en el mercado, hace una hazaña increíble. Este representante comercial hace los llamados trick shots, algo en realidad muy popular en los Estados Unidos para publicitar las armas, donde se realizan estos disparos, a menudo muy difíciles. En particular, él hace que le lancen al aire unos cubos de madera de aproximadamente 6 centímetros de lado y les dispara.
En un periodo de 13 días consecutivos, 8 horas al día dispara a 100.010 cubos, solo falla 6. Una hazaña increíble que también demuestra la fiabilidad y la precisión sobre todo de esta arma. Cuando sale al mercado tiene un éxito moderado. Todavía hay bastantes prejuicios en cuanto al polímero, pero básicamente se vende bien. Luego será superada por otros modelos posteriores. Es muy moderna porque tiene polímero, toma una decisión bastante interesante, como poner el cargador tubular en la culata, algo que en realidad me parece que nunca hemos visto en el canal. No es algo muy común, pero de vez en cuando en la historia de las armas se encuentra esta solución. Hay algunas razones, pero llegaremos a eso durante la prueba de tiro, cuando también veremos mejor el arma de cerca. El gran mérito del Remington Nylon 66, que al ser presentado incluso le cambian el nombre, le ponen el nombre de este material, que quizás suena mejor. El modelo 555 lo hace un poco más único, porque introdujo el polímero en el mundo de las armas. Las pruebas que hizo Remington con este polímero fueron fundamentales para convencer a todo el mundo de que el polímero tiene sentido. Simplemente otras cosas que le hicieron. La enfriaron a menos 40 grados, la calentaron a más de 200 grados realmente en 4 años, hicieron todo tipo de pruebas. Y demostraron al mundo entero que el polímero es un material que puede ser utilizado en armas de fuego. En cierto sentido, gracias a esta arma, hoy tenemos todas esas armas modernas que utilizan componentes de polímero y encuentro esto absolutamente fascinante, una historia bellísima. Pero movamos la cámara, veamos de cerca exactamente cómo está hecha, porque es realmente muy interesante, esconde algunas sorpresas mecánicas, bueno, sorprendentes justamente, y luego obviamente la probamos disparándola. Y aquí estamos para echar un vistazo de cerca a este estupendo Remington Nylon 66. Echemos primero un vistazo a sus características de funcionamiento, como solemos hacer. Nuestro recorrido, como siempre, comienza por las inscripciones del arma. Vemos Remington 22 Long Rifle únicamente. Debajo, en el cañón, también está el número de serie, aunque los primeros productos, durante casi 10 años, no tenían número de serie, ya que hasta el 68 no era obligatorio para las armas largas en Estados Unidos, era una cuestión legal. Siendo esta arma introducida comercialmente en el 58 10 años sin números de serie, echemos un vistazo a los miras. En la parte delantera, el arma tiene esta aleta de tiburón muy larga, muy alta, muy visible. Por cierto, regresando, tenemos el inicio de nuestro armazón de polímero, que en realidad es una pieza única y gigantesca. Todo este polímero en realidad son dos piezas que luego fueron pegadas en el centro. También se puede ver aquí donde está esta parte. Estas dos partes fueron unidas, pegadas juntas. Entonces son dos piezas moldeadas que luego se unieron. Luego tenemos una mira trasera que, como pueden ver, es ajustable en altura usando este tornillo Phillips. Además, como pueden ver aquí con este otro tornillo, la mira trasera también es ajustable en deriva. Estas son armas sorprendentemente ligeras, sorprendentemente muy precisas. Luego tenemos bastante evidentemente la manija del cerrojo. Como pueden ver, se puede mover, porque estamos tratando con una carabina semiautomática. De hecho, esta es un arma autocargante con un funcionamiento por retroceso simple, muy sencillo. Obviamente luego tenemos nuestro gatillo y aquí en la parte dorsal el seguro. La culata, que sigue siendo la misma pieza de polímero, termina y en la parte trasera lo veremos un poco mejor durante la prueba de disparo. Tenemos el cargador. Esta parte aquí es, digamos, el cargador en sí con su resorte, como pueden ver. Esto en particular es el elevador, como pueden ver. Y simplemente, a medida que cargas el arma, lo veremos mejor. La munición se inserta aquí en el tubo. Pones atención al colocar el elevador adentro y puedes asegurarlo dentro. Esta solución técnica del cargador en la culata en realidad es bastante particular y a algunos les puede parecer controvertida. Hay buenas razones, en particular las del calibre 22, para poner un cargador tubular en la culata. Un cargador tubular en la culata elimina el principal defecto de los cargadores tubulares debajo del cañón.
Los cargadores tubulares debajo del cañón tienen el grave problema de afectar profundamente la precisión del arma, porque tengo un elemento colocado debajo del cañón cuyo peso varía, porque la tensión aplicada al cañón cambia así. Las armas con el cargador tubular debajo del cañón notoriamente tienen un problema de dispersión vertical. En los rifles de bombeo, por ejemplo, en el cañón liso, no es un gran problema, pero en las armas de cañón estriado sí lo es. ¿Por qué no usar un cargador de petaca entonces? Scato. Primero, porque para ciertas aplicaciones, especialmente en esos años, los cargadores de petaca eran poco confiables. Pero en segundo lugar, como otra consecuencia importante, también bastante importante, no tengo que hacer un espacio aquí. Aquí, como puedes ver, siempre está el polímero. En resumen, estructuralmente esto se va a debilitar porque debería tener una abertura aquí para poder insertar el cargador. Debería tener los elementos de los orificios que sostienen, por ejemplo, el botón de liberación del cargador. En resumen, estructuralmente hablando, esta es un arma pionera. Con un cargador corres el riesgo de debilitarla. Colocar el cargador en la culata ciertamente no es una recarga rápida, pero el cargador también está protegido por la propia culata. Es algo bueno para la fiabilidad de un arma de este tipo, pero sí tiene el defecto del cargador debajo del cañón. Por supuesto, puede parecer un poco más complicado y hay razones para lo contrario. Si queremos optar por un cargador tubular, puede tener más capacidad debajo del cañón. Pero con el punto 22, que es corto, puedes tener una buena capacidad y una buena resistencia del cajón de mecanismos mientras tienes el cargador aquí atrás. Espero que esto haya tenido sentido. Otra inscripción que no les mostré, como pueden ver, Remington Nylon 66. Muy, muy, muy bonito. Pero veamos cómo está hecho por dentro, porque les va a sorprender. El sistema de percusión me recuerda mucho al Mitra, o por ejemplo al Sights, Spectre, u otros Mitra que a menudo se convierten de automático a semiautomático. Es muy, muy particular. Entonces podemos proceder a desarmar el arma. Empecemos quitando la palanca de armamento que simplemente sale. Aquí está, como puedes ver, simplemente está incrustada en el arma porque ahora tenemos que quitar estos dos tornillos que sujetan esta pieza de lámina. Por cierto, puedes ver esta cosa en la ventana de expulsión. Ves que aquí todo es de polímero y que la lámina es muy delgada. Repito, es solo una cuestión estética para ayudar a las ventas, porque sí, es de nylon, es de polímero, pero realmente parecería un juguete sin esta lámina puesta, así que vamos a desatornillarlo usando un destornillador. Podemos quitar estos tornillos así. 1 e 2. Eso es. Segundo tornillo. Y ahora, ten cuidado, porque cuando quitemos esta lámina me equivoqué. De hecho, tiene una función que va más allá de lo estético, porque sostiene el eyector de la pistola por dentro. Así que vamos a quitarlo. Y también, como puedes ver, la tapa de la mira, pero luego podemos quitar esta pieza de lámina y por el momento también voy a quitar el eyector de la pistola. Como puedes ver, esta es una pieza que simplemente se inserta en el polímero. El eyector, estrictamente hablando, es esta parte de aquí. Esto es lo que golpea el cartucho. ¿Por qué hacer un eyector aparte? Porque es una pieza sometida a golpes repetidos y esto dura más tiempo y no solo puedes reemplazarla. Si hay problemas de eyección, un eyector que está dañado, puedes reemplazarlo muy fácilmente con una pieza extremadamente barata. Buena idea. Buena idea desde este punto de vista. Aquí realmente solo tenemos el cajón de mecanismos de plástico. Y como pueden ver, es una sola pieza de plástico, o mejor dicho, dos piezas de plástico pegadas juntas en el centro. Realmente increíble. Mira cómo el eyector va por dentro del plástico. Entre otras cosas, por esta razón, tampoco se debe aceitar esta arma, porque no hay fricción entre superficies metálicas, sino que simplemente esta superficie de plástico es autolubricante. Muy interesante. Vamos a desarmarla y ver las características del arma. Por cierto, aquí tenemos lo que llaman un perro lineal, porque es lanzado. Tenemos un elemento lineal que golpea el gatillo, que es esta pequeña lengüeta aquí.
Ahora lo veremos mejor, incluso sacando el gatillo. Y esta cosa, y cómo es el gatillo, nos recuerda al subfusil convertido a semiautomático. Lo hemos visto con la Sitter Spectre, lo hemos visto con la Beretta PM12, que mantienen el grupo de disparo que es casi idéntico al del subfusil, pero con este sistema separan el del elemento de percusión. Es sumamente interesante, lo encuentro muy fascinante. Ahora procedamos con el desarme. Tenemos que quitar la carcasa. Estos cañones están sujetos por este bloque cuadrado y por una tira que veremos. ¿Por qué esto? Porque para la producción el polímero o el molde de polímero puede deteriorarse y al deteriorarse algunas de las dimensiones podrían no ser completamente correctas. En particular no serían correctas. Todo el mecanismo está dentro del polímero, existe el riesgo, pero precisamente a nivel de producción que la holgura de cierre del cañón debe... ¿Y cómo podemos ajustar el espacio libre de manera eficiente? Con un bloque extraíble que puede tener un grosor distinto. Una solución que de hecho es utilizada por muchas armas que tienen una holgura de cierre ajustable. Es algo nuevo, es una solución bastante inteligente. Puede que haya sido necesario con otra técnica de producción, pero recuerda, esta arma es un arma pionera. Ahora, veamos este tornillo. Aquí está. Veamos este tornillo. Perfecto. Ok, este tornillo, tenemos este pequeño bloque que sostiene el cañón. Para hacer esta parte, si necesitas desarmarlo, te recomiendo mucho mantener armado el martillo lineal porque de lo contrario el desarmador estará en medio del desensamble. Tomo el bloque y deslizo el cañón hacia adelante. Aquí está. El bloque en este punto también puedo quitarlo. Tenemos esta pieza dentro de la estrina como un espacio para el headspace, como acabamos de decir, y todo el cañón. Una pieza muy simple, como pueden ver, se retira desde el frente. Este punto podemos quitar nuestro cerrojo. Aquí está el cerrojo y tenemos un sistema de disparo concéntrico. Podemos quitar nuestro martillo lineal. Aquí está. Para ver un poco mejor el interior del arma. Aquí está el martillo lineal. Y el resorte del percutor mismo. Con su, aquí está, guía del resorte. Ahora echemos un vistazo al receptor del arma, pero antes quiero mostrarles precisamente este sistema de estos resortes concéntricos, uno dentro del otro, porque es muy particular. Y repito, recuerda muchísimo a los subfusiles. El Sights Spectre, por ejemplo, ahora les pongo una imagen aquí, es completamente igual. Pero repito, es algo que se ha hecho y encontrado en muchísimos subfusiles y en muchísimos subfusiles en particular convertidos a sistemas tipo metamático. Muy interesante. Me pregunto si es fruto de la experiencia de Remington en la construcción, por ejemplo, de subfusiles para la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente es un sistema de disparo muy sencillo. El cerrojo, como pueden ver, ya lo dijimos, aquí levanto el percutor. También tiene este elemento que nos ayuda con la alimentación. Ahora veremos exactamente por qué. Porque este elemento impide que el cartucho que es presentado por el cargador tubular desde abajo suba demasiado. Entonces ayuda en el control de la alimentación. El receptor, echemos un vistazo aquí. Notamos nuestro elemento naranja que vimos antes, que presenta los cartuchos en esta posición y que son recogidos por el obturador. Y el mecanismo de disparo en realidad recuerda muchísimo, veo de nuevo, a los subfusiles. Es algo que quizás es lo que más me fascina de esta arma, más que el hecho de que sea la primera arma hecha en polímero. El mecanismo de disparo con este cargador tubular tan extraño y hermoso en la culata no es algo que veamos seguido. ¿Saben qué? Vamos a volver a armar el arma para disfrutarla. Así la vamos a disfrutar en el campo de tiro. Mejor así, ¿no? Entonces... Primero pongamos... No, de hecho, quédate bien atrás. Sí.
Primero colocamos nuestro tubito guía del resorte y luego podemos poner concéntricamente sobre él el resorte del percutor. Sí, el resorte del martillo lineal. Y luego podemos insertar el martillo mismo. Espera un momento, no, nunca lo vamos a montar. Ahora, aquí está, lo ponemos en sus guías. Un tiempo después. Fantástico. Como pueden ver, tuvimos que luchar para volver a montar este elemento de percusión, pero ahora finalmente podemos, ahí está, pongámoslo ahí. Nunca se hace con el seguro puesto. Adelante parece que es el gatillo. Aquí está. Luego se vuelve a colocar el resorte del cerrojo y la guía del resorte, el resorte del mismo cerrojo, concéntrico sobre este elemento. Ahora colocamos nuestro cerrojo. Aquí está, casi. Vamos a ver. Ok. Aquí está. Aquí está. Aquí. De esta manera, ahora ponemos una manija de armado para que el cerrojo no regrese demasiado hacia adelante. Así finalmente podemos volver a colocar nuestro cañón. El espaciador tiene claramente escrito front. Lo podemos poner en este espacio. Así tenemos el espacio correcto. Justamente de ahí el nombre espaciador. Luego podemos insertar nuestro cañón desde el frente. Levantamos este bloque y metemos el cañón hasta que el bloque baje. Y aquí el cañón está insertado y como pueden ver, llega perfectamente al punto correcto en el cerrojo. Ponemos el tornillo que sostiene el bloque que mantiene fijo el cañón. Ok, y como pueden ver aquí, el cartucho que sale del cargador podría saltar demasiado hacia arriba, pero por suerte tenemos este elemento que ayuda a que no salte hacia arriba, sino que se alimente correctamente en el cañón. De todos modos, para volver a montar la tapa metálica ponemos el expulsor del arma. Aquí está. El expulsor dentro del arma. Volvemos a poner la tapa metálica, aquí está, y la podemos cerrar con los dos tornillos. Aquí está. Muy bien, y volvemos a montar la manija de armado. De armamento podemos ir a hacer una buena prueba de tiro. Y aquí estamos finalmente en las líneas de tiro para probar este estupendo Remington Nylon 66. Como vimos, tenemos un sistema de carga un poco particular porque tenemos que sacar del culatín el cargador tubular, aquí está, y luego insertar las municiones. Se me estaba escapando el cargador, el elevador, directamente en la culata. Hagámoslo. Obviamente tenemos nuestras municiones calibre 22 y de hecho caben hasta 14. Así que nada mal la capacidad de esta arma. Carguémosla completamente, así también vemos cómo cicla con el cargador lleno. Entonces, adentro. Obviamente con la punta hacia adelante, porque hay quienes podrían equivocarse en estas cosas. No saben cuántos se equivocan. Por cierto, otra cosa que se me ocurre es cargar 14 balas. Piensen lo grande y sobresaliente que sería un cargador de 14 balas desde afuera. De caja. Así está mucho más protegido con estas capacidades. Gracias. Volvemos a poner nuestro elevador, nuestro tubo adentro. Le damos tensión.
Y vamos a encontrar la posición para cerrarlo. Esperen un momento. Aquí está, ya lo cerramos. En este momento simplemente podemos proceder a armar el arma. Quitamos el seguro, podemos disparar. Tenemos un mal funcionamiento. Tenemos un pequeño problema en la alimentación. Ok, el cartucho se había torcido un poco. Verificamos que el arma esté descargada. El arma está descargada. Muy bien, estoy tirando un poco bajo y a la derecha. Recarguemos y les digo qué pienso, porque es muy particular. Con el cargador siempre hay que adivinar un poco. No hay una indicación clara de hacia qué lado debe girarse. Quizás hay un truco si uno le dispara mucho, pero a veces es difícil entender cómo cerrarlo. Probemos esta otra serie de nuevo. Armada, tenemos el cerrojo. Lo soltamos, perfecto. Siempre lo llevaban. Siempre un poco bajos a la derecha. Ok, y el arma está descargada. Entonces, ¿qué decir? Aparte de que disparo fatal. Bueno, estamos apuntando a 50 metros. El grupo más o menos lo tengo todo en la parte inferior derecha. Ahora se los muestro, pero es un arma muy interesante. Entonces el alza y el punto de mira son amplios y bien visibles, en el sentido de que es muy fácil ver las miras, ocupan poco espacio. Se nota que es un arma que, en ciertos aspectos, quizá también está pensada para el plinking, ese tipo de tiro que podríamos llamar recreativo. Eso es lo que uno puede hacer si eres un chico estadounidense en los años 50, disparar a botellas, latas, a las ardillas, si a eso vamos, en fin. Claramente es un arma hecha para un tiro práctico. ¿Saben qué es algo que me gusta mucho de esta arma? Es realmente ligera. Al tomarla en la mano, entiendo cómo, especialmente en los años 50, uno podría tener la impresión de estar sosteniendo un juguete, porque es realmente muy ligera. El cargador tubular realmente no se siente ningún desbalance. Funciona muy bien, aparte de un pequeño mal funcionamiento que tuvimos, pero creo que fue por las municiones. Si tengo que ser realmente quisquilloso y buscarle un defecto, es que cuando el arma está vacía, no se queda abierta. Eso sí sobrevivimos a esto. Pero es solo una sensación, digo. Esa es mi sensación, según yo, es difícil ver por este cargador si realmente queda algo adentro, porque pensemos un momento en el manejo moderno del arma. Se me acaban las balas, el arma hace clic, por ejemplo, en este caso se cierra, pero si no, queda con el cerrojo abierto. ¿Qué hago yo? Quito el cargador. Y luego reviso el estado del arma. Esto de no quitar el cargador en realidad no es muy bueno, porque si me pongo así, entonces en este momento veo el elevador. Quizás es el manejo, repito, moderno, completamente paranoico en cuanto a la seguridad. En los años 50 no eran tan estrictos. Basta pensar en esas fotos de John Moses Browning posando con el dedo en el gatillo en las fotos, algo que hoy para nosotros es impensable. Repito, no es un defecto, pero es una de esas cosas que al probarla ahora me hizo surgir una pequeña duda.
Por eso también es bonito probar las armas, porque, bueno, tal vez nunca habría llegado a esa conclusión solo razonando, pero es bueno probar estas cosas. Carguemos y probemos otra vez. Ahora les muestro un poco más de cerca la acción, así. Siempre ahí, todo en la parte inferior derecha, todo en la parte inferior derecha. Paf, probablemente sí, no lo sé. También porque, como pueden ver, disparando en realidad rápido, porque mi tiro no es precisamente lento y apuntado, disparando bastante rápido, a 50 metros con el arma al hombro. Todo va, aparte del flyer que es al azar, pero más o menos todo va ahí. Por cierto, esta forma del culata redonda y circular te ayuda un poco a guiar las municiones. Es algo muy bonito. Vas, que un toque. Cambiemos. Nona. Ok. Y todas las municiones, todas las balas en la parte inferior derecha. Bueno, el fuego rápido, soy bueno en eso. Uf, qué caliente se puso. Caliente, bien caliente. ¿Qué puedo decir? Es un arma realmente fascinante. Ya saben mi profundo amor por las armas calibre 22. Me encanta disparar con las armas calibre 22, pero esta además tiene la gran ventaja de que es un arma realmente histórica. Pero aunque no hubiera sido histórica, en el sentido de que si esta hubiera sido una carabina cualquiera, ¿saben qué les digo? Es una gran arma. Se pueden encontrar usadas en las armerías por ni siquiera 200 euros. Así que si se encuentran con una, les aseguro que se llevan una carabina en calibre .22 que les puede dar muchísima satisfacción y muchísima diversión. Además, podrán darles una buena lección de historia a sus amigos del campo de tiro. Como siempre, agradezco a quienes hacen posibles estos videos, agradezco al propietario de esta arma y agradezco al TSN Legnano que, como siempre, me presta las instalaciones aquí para poder grabar. Si ustedes también quieren contribuir para que pueda grabar y contarles la historia de armas interesantes, porque tienen armas interesantes, escríbanme, háganmelo saber. Finalmente he regresado de las vacaciones. Si están viendo este video cuando se publica, estoy comenzando de nuevo la temporada de grabaciones, así que aquí estoy. Si quieren contribuir, escríbanme. También pueden apoyarme en canales como Patreon o con los agradecimientos. Todo apoyo, ya sea en Patreon o con las suscripciones, ayuda enormemente. Pueden hacer clic en el botón unirse para acceder a contenido exclusivo, videos anticipados y muchas otras cosas. También están, como siempre, las camisetas del canal SanSamBlab para garantizar el correcto funcionamiento mecánico de todas sus armas y resolver el 80% de los fallos garantizados. Si no quieren o no pueden, al menos consideren dejar un like o un comentario. Como siempre, YouTube últimamente censura mucho estas cosas. No se trata de YouTube, pero el buen Mark Zuckerberg admitió que, bajo presión del gobierno estadounidense, deliberadamente censuraron algunas cosas en Facebook. Les aseguro, YouTube censura las armas de fuego y muchos contenidos que no quiere ver, porque ¿saben qué? Son cosas feas y malas que asustan a ciertos gobernantes que no son muy amigos de la libertad. Como siempre, nos vemos en la próxima. Gracias.